Bien, buenas noches nuevamente, bienvenidos a este encuentro. Gracias por conectarse puntualmente, perdonen los minutos de retraso. Fue necesario para poderle apoyar a una de las profes que están con dificultades para acceder. Bien, el día de hoy, como yo les había mencionado a través del grupo de WhatsApp, hoy iniciamos ya con la unidad número 3 del curso. Son 3 de las 4 que tenemos programadas. La primera unidad trató de abordar lo relacionado a los fundamentos, primero teóricos metodológicos de las estrategias. Recordamos un poquito de dónde vienen, ¿no? Las estrategias didácticas activas, algunos fundamentos, la importancia de considerar al estudiante en su rol protagónico. Y luego abordamos ya el aprendizaje cooperativo, que, bueno, implica una serie de principios que deben considerarse, entre ellos, por ejemplo, la interdependencia positiva, el liderazgo distribuido, la comunicación adecuada, ¿no? Entonces, o asertiva como tal. Entonces, la idea es que nosotros podamos aplicar estos diferentes principios, digamos así, en en los distintos, o en las distintas estructuras cooperativas que nos propone, ¿no? Entonces, hemos revisado ya algunas estructuras cooperativas básicas, específicas, derivadas y algunas técnicas cooperativas también que ustedes han venido aplicando en la semana anterior en sus clases. No quisiera yo dejar pasar este espacio antes de que ustedes puedan comentar también su experiencia con el resto de compañeros. Siempre es importante, ¿no? Bueno, que se dé a conocer las experiencias que cada uno tuvo y sobre todo que puedan de pronto servir como aquellas pautas para que cuando tengan que volver a aplicar sirvan tal vez de referencia en una nueva clase, ¿sí? Entonces vamos a utilizar estos minutitos para que se conecten también el resto de compañeros, pero estaba planificado estos primeros minutos para hacer una reflexión sobre lo que ustedes han venido trabajando en en su práctica ya en las clases que desarrollaron aplicando el aprendizaje cooperativo. Sí, vamos a ver entonces que algunas estructuras cooperativas son iguales o se trabajó la misma estructura cooperativa, pero tal vez en distintas asignaturas, con distintos estudiantes, en diferentes momentos del horario de clases. Entonces, sí me gustaría, profes, que ustedes puedan comentar así de manera muy breve, ¿sí? ¿Cómo fue esa experiencia que ustedes tuvieron? ¿Cómo se sintieron? De pronto, ¿qué consideran que debería mejorarse en para las próximas sesiones? O si de pronto tienen también alguna sugerencia en cuanto a mi observación como tal, sí me gustaría que ustedes me comenten, ¿ya? Entonces, la intención es la siguiente. Vamos a revisar, esta era la última diapositiva que yo quería trabajar con ustedes de una vez que hagamos estas observaciones de clases, ¿sí? Entonces, la intención es esta, ¿no? Para finalizar esta clase, bueno, yo había tenido previsto elaborar un acordeón de conocimientos, pero nos vamos a quedar más bien con las preguntas, ¿ya? Si ustedes gustan, pueden hacer con sus estudiantes. Este es un recurso muy lindo, muy interesante. Yo con mis chicos trabajo, por ejemplo, el acordeón de conocimientos. Una vez que se termina de revisar un tema, lo que hacemos es que ellos construyen su propio acordeón con una hojita de papel bond, ¿sí? La distribuyen en partes iguales y arman su libro, ¿no? Entonces allí van anotando en cada una de las páginas las ideas más importantes de lo que aprendieron en el tema, por ejemplo, que es una forma de terminar la clase, ¿no? Em, y las preguntas que yo les quería plantear a ustedes son estas dos. Primero, ¿qué aspectos positivos rescato del aprendizaje cooperativo para aplicarlo en la práctica profesional? ¿No? En este caso, con ustedes perdón, no es profesional, sino profesional, ¿no? En su práctica como docentes, ¿sí? ¿Qué aspectos positivos entonces rescatan ustedes del aprendizaje cooperativo? A ver, voy a nombrarles, sí, uno por uno para que vayan comentando sus respuestas. Esto es importante, sobre todo
en función de la experiencia que usted ha tenido, ¿ya? Entonces, en función de su experiencia, ¿qué aspectos positivos usted rescata del aprendizaje cooperativo? A ver, profe Vinicio, empezamos con usted. Muy buenas noches, estimada Buenas noches. Jenny y compañeros. Los aspectos positivos en cuanto al trabajo con estudiantes o yo como estudiante. Usted como docente en el aula, o sea, de acuerdo a su experiencia que tuvo en la escuelita. Primero, positivos, al principio no la encontraba. ¿Por qué? Ujú. Porque primero los estudiantes no estaban o no están acostumbrados. Luego, porque mi persona trata de hacer de la perfección las estructuras cooperativas y a la final eso no sale porque dependemos de otras personas. Pero luego de aplicar la clase, entonces sí hay algunas cosas positivas, como por ejemplo de que el docente no se desgaste, primera cosa. Segundo, de la participación en entusiasmo de la mayoría de estudiantes que querían sacar adelante el trabajo en ellos encomendados. Eh, Tercer aspecto y bastante interesante es la colaboración de todos, ¿no? Es lo que yo pude percibir en cuanto a la primera actividad. Muy bien. Muchas gracias, profe Vinicio, por comentarnos también su experiencia. El profe Vinicio aplicó la lectura compartida. Fue en realidad el único docente que aplicó esta estructura en el área de lengua y literatura con los estudiantes de octavo de básica, ¿no? Entonces, Correcto. a partir de esto nos comenta la experiencia y resalta estos aspectos positivos. Y de una vez, más bien, planteemos cuáles son los retos que usted debe asumir para aplicar el aprendizaje cooperativo en el aula, que ya nos comentó un poco, ¿no? La falta tal vez de que los estudiantes no están acostumbrados a trabajar con estas estructuras. ¿Alguna otra tal vez? Otra sería la aplicación constante para familiarizarnos tanto docente como estudiante. Eso sería uno de los mayores retos. Muy Y bien, no solo aplicar esa técnica, sino más bien otra de acuerdo al tema que vayamos a tratar en lengua y literatura. muy Porque, bien, porque yo de inspección general, entonces son simplemente las 7 horas de trabajo en lengua y literatura en octavo, más por ahí unas 2 de educación física que los profes corren de dar en determinado curso. ya, Entonces, por ahí vamos haciendo educación física que sí se hace más bien más trabajo colaborativo con los chicos en aprendizaje cooperativo. En actividades de educación física es más fácil, pienso yo, aplicarlo. ya, muy bien. Muchas gracias, profe Vinicio, por su intervención. Listo. Avancemos entonces con el profe Luis Fernando. Si nos comenta, profe Luis, de manera breve, em, lo que usted rescata como positivo del aprendizaje cooperativo, la estructura que usted aplicó en su práctica, ¿no? Con su grupo de estudiantes y asimismo los retos que usted debe asumir. Hola, Sí, ahí la escuchamos. muchas gracias. Compañeros, buenas noches una vez más. En realidad, yo apliqué la técnica lápices al centro. Yo personalmente me siento complacido con los resultados. A pesar de que para la hora para el periodo de clase, no pude conseguir el 100% de la ejecución de la clase, pero al final, 20 minutos para ser exacto después de la clase,
En el siguiente periodo, pues los chicos pudieron conseguir el objetivo. Para mí fue muy importante poder ver eso de allí, eh, que no hubo un camino a seguir, no hubo un guión como tal, pero los chicos lograron resolver problemas cotidianos, trabajaron en parejas muy bien, y solamente una pareja que no pensé que iba a tener inconvenientes, básicamente no trabajó de forma cooperativa, pero el resto de los estudiantes sí lo hicieron, se acoplaron bastante bien, la unión de las parejas fue espontánea, fue a discreción insisto, en mi óptica lo hicieron bien el trabajo en equipo. ¿Qué reto debo asumir? Controlar el tiempo. Sí, controlar el tiempo, de pronto uno siempre piensa como maestro, si esto de aquí es rápido, esto es fácil, esto es por aquí, esto es por allá, pero el rato de anudar las ideas o de concatenar el trabajo con otra persona, pues es siempre saber complicar. Y por ahí está el reto personal. La verdad, siempre en las clases me falta tiempo cuando me observan. Es como que la clase Ahí ya no le escuchamos, que fue profe. una idea haberles avisado. Hola, Sí, ahí sí, hubo un momentito que no le escuchamos. ok. Considero que fue una mala idea haberles avisado de que había la observación, porque estaban muy temerosos más que de ellos mismos, estaban de lo que me pueda pasar a mí como estudiante maestro. Eso fue lo primero que me preguntaron. ¿Y ahora qué le van a decir? ¿Cuánto le irán a poner? Y estaban preocupados y asustados a la vez. Eh, Considero que para la siguiente oportunidad, pues no les voy a decir que tengo una observación. De pronto ahí actúan de forma natural. Ujú. Listo. Gracias. Muchas gracias, profe Luis Fernando. Profe Santiago, Sí, buenas noches, estimados compañeros, compañeras, Marcelita. buenas noches. Bueno, el aspecto positivo que yo puedo rescatar de la estructura o de la estrategia que apliqué, que era la, la tutoría entre pares, pues obviamente me fue bien, vi que los estudiantes tuvieron predisposición a trabajar, fue algo para ellos bueno poder compartir con otra persona el Ujú. trabajo, porque creo que fue la primera vez que se aplicó esta estrategia dentro del aula, puesto que yo no les conocía a los chicos, pero obviamente eh, gracias a un poco de preguntas que hice a los docentes de los estudiantes, pues les fui conociendo un poco más y ya pude medio Ujú. estructurar el grupo. Entonces, las parejas, o bueno, el trabajo de tutorías, pues vi que había en su gran mayoría, porque no puedo generalizar en un 100%, puedo decir que un 80% de los estudiantes que trabajaron en parejas, pues obviamente lo hicieron con el mayor éxito y haciendo las cosas como deben, ¿no? Pues obviamente el estudiante tutor, pues guiaba al estudiante tutoriado, mientras que un, un 20% de las parejas, pues obviamente como que no se sentían motivados, creo, para trabajar dentro del aula. Entonces, creo que esa fue, digamos, una parte que me pude dar cuenta. Ahora, los retos que yo debo asumir es obviamente salir de esa zona de confort. La zona de confort de que siempre le voy a tener al estudiante sobresaliente, le voy a tener trabajando con el estudiante, en mi caso, o sea, yo hablando de trabajo de pedagogo de apoyo, trabajando con estudiante de necesidad, sino que obviamente el estudiante de necesidades debe compartir con otro tipo de tutor, o sea, de estudiantes que tengan obviamente un buen desempeño, pero no solamente con el mismo, porque yo sé que él me va a ayudar, pero tal vez él también quiera querrá tener nuevas experiencias con otros compañeros, pero si yo le someto a estar ahí mismo con el mismo estudiante, tal vez estoy involucrándome o estando en una zona de confort al aplicar la estrategia. Entonces, ese es, digamos, el reto que yo debo asumir, salir de esa zona para yo poder hacer que el estudiante de necesidad, pues obviamente tenga otros tutores que le puedan dar una mano. Eso, Marcelita. Muy bien, muchas gracias, estimado Santiago, por su aporte. Vamos con el profesor Javier.
El profesor Javier aún no da la clase, perdón. Buenas noches. Vamos, sí, sí, profe, no sé si es que usted quiere más bien comentarnos el día de mañana, porque con usted vamos a hacer la observación mañana. ¿Le parece? En este momento, pero sin dar la clase. Claro, por eso le decía, más bien no hoy, sino mañana, porque usted Claro, aún no da claro, la clase. claro, lógicamente, sí. Mañana. Ya, Ya, gracias, profesor Javier. Bien, bueno, profesora Claudia, Muy buenas noches. buenas noches, ¿cómo está? Disculpas, realmente estuve inconvenientes en entrar, no sé qué pasó y era imposible entrar. Yo estaba 10 minutos antes, pero era muy complicado. Con No se todo, muchas preocupe. gracias por todo el apoyo. Realmente en la parte positiva de esto de la estructura que apliqué en la clase fue lápices al centro. En lo positivo, para mí fue una experiencia nueva, tanto para mí como para los estudiantes, entonces fue un aprendizaje nuevo, donde se pudo aplicar, donde se pudo observar. Me gusta mucho porque es un reto también para los estudiantes, donde se aplica sobre todo también la responsabilidad y la interacción entre ellos. Todos participan y a la vez hay una cierta responsabilidad dentro del grupo, que a veces es necesario, porque a veces los chicos toman las cosas tan a la ligera como que no le prestan mayor interés. Por otro lado, los retos, yo comparto con lo que dice mi compañero Luis, siempre una clase de observación no es tan natural como uno quisiera. ¿Por qué? Porque una clase uno la lleva al ritmo de los estudiantes. Habrán días que los estudiantes están mucho más activos y la clase funciona de mejor manera. Hay otros días que están un poquito más apagados. Yo sé que uno estará allí, pero a veces no todas las clases tienen el mismo ritmo. Y a veces, sobre todo hablando en matemáticas, a veces hay temas que nos permiten avanzar un poquito más rápido y otros no tanto y a veces depende también del ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Entonces, sí implica un poco en una hora determinada cumplir todos los parámetros, sí se complica, yo lo veo así, sobre todo en matemáticas, que no es solo una lectura, sino que son varias actividades que tiene que ir haciendo un proceso al estudiante. Entonces, para mí eso sí va a ser un reto, siempre tratar de establecerme en una hora determinada que todo salga lo mejor posible, ¿no? Que uno lo trata de hacer, pero siempre a veces uno ve la clase y uno dice, bueno, haré un poco más de ejercicios, haré ciertas aclaraciones y a veces el tiempo, pues, si no lo puedo cumplir en esa clase, lo voy a reforzar en la siguiente y lo voy a tratar en la siguiente. Mientras que ahora sí es un reto que en la clase se trate de sacar todo. Entonces, y también dependemos de ellos, ¿no? De los estudiantes. Yo sé que como docentes estamos allí pendientes de ellos, apoyándoles. Pero sí, sí es un reto el tiempo. Sobre todo, como decía el compañero Luis, a veces uno necesita un poquito más de tiempo y entonces allí a veces ya se complica un poco. Entonces viene a ser un reto en esa parte. Listo, muy bien. Muchas gracias, profesora Claudia, por su aporte. Creo que también eso es una, bueno, una constante, ¿no? La mayoría decimos el tiempo a veces no nos alcanza para hacer todo lo que nosotros tenemos previsto. Pero, y claro, yo estoy de acuerdo, una clase de observación de 45 minutos no es la realidad, ¿no? Pero nos aproxima de pronto a mirar en qué estamos haciendo las cosas bien, qué está funcionando bien y tal vez qué hay que mejorar em, para que en las siguientes clases estas observaciones que nosotros mismos nos hacemos o estas autorreflexiones nos ayuden a mejorar la práctica. Muchas gracias, profe Claudia. Bien, vamos a continuar. A ver, vamos a continuar con la profe Blanquita. Adelante, por favor. Muy buenas noches a todos los compañeros y a usted, Buenas. señorita Marcelita, por la oportunidad. Realmente mi clase sí la traté de darle todo, todo lo de mí, a pesar de que los muchachos no estaban familiarizados con ese tipo de método, pero sin embargo respondieron muy bien, trabajaron. Sí, trabajaron muy bien, estuvieron muy inmiscuidos en el momento más que todo en el momento de la formación de los grupos. Sí, lo que hay que luchar mucho es que hay que homogeneizar los grupos. Ellos quieren estar con sus amigos, con sus coidiarios, con los que más se llevan, y entonces con eso es más difícil lidiar para separarles a ellos. Pero sin embargo, poco a poco se va logrando, ya se les explicó a ellos que siempre hay que rotar los grupos,
y que trabajen con todos. Entonces, lo que tendría que cambiar es un poquito más em, el momento en que uno quiere aplicar un nuevo método, o sea, darle de todos, repasarlo en la mente para que no nos equivoquemos en el momento de aplicar. Y a los jóvenes también siempre motivarles para que nos apoyen. Si en ese momento ellos tampoco no sabían que iban a ser observados por usted en la clase, si en ese momento yo les expliqué, chicos, tenemos su visita, entonces que les pedí toda su colaboración y realmente sí surtió efecto. Colaboraron, trabajaron muy bien y nada más creo que por mi parte. Muy bien, muchas gracias, profe Blanquita. La profe Blanquita utilizó en cambio la estructura folio giratorio, ¿sí? En el área de ciencias naturales con estudiantes de octavo de básica, entonces también resultó muy interesante la forma en la que reaccionaron los estudiantes, como nos comentaba, y de hecho se pudo notar, ¿no? Que como ya habían trabajado con otros profes también, las otras estructuras cooperativas, eso también es interesante, ver cómo ya el grupo tal vez puede tomar cierta predisposición hacia esa otra forma de trabajar, ¿no? Porque me parece que este grupo también trabajó con el profesor Luis Fernando y con el profesor Vinicio. Si no es, no, con el profe Vinicio no, con el profesor Luis Fernando sí, sí trabajó. Entonces, también puede ser que los chicos de esta manera se vayan ya familiarizando con las estructuras cooperativas y resulta interesante ver la reacción que ellos tienen. Bien, muchas gracias. Profe Fanny, profe Fanicita, no sé si es que está por aquí. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo Buenas está? noches, compañeros. Buenas noches, magíster. ¿Cómo está? Bueno, ¿qué aspectos positivos puedo rescatar del aprendizaje cooperativo? Yo lo he venido aplicando desde el inicio del año, pero con las estrategias que usted nos está enseñando no lo he aplicado. Es muy interesante porque como usted escuchó con los estudiantes que les ayudó a comprender mejor la materia. Y en lo referente, lo que tengo que mejorar, como decían los compañeros, el tiempo. El tiempo prácticamente es lo que es el peor enemigo de nosotros. Mi clase en los 45 minutos no alcanzó. Usted me regaló un cuarto de hora de la clase anterior y pude terminar. Pero sin embargo, el aprendizaje cooperativo es muy interesante y los estudiantes les llamó bastante la atención. Eso le puedo decir, Marcelita. Muy Gracias. bien, muchas gracias, profe Fanicita. Y eso como les comentaba, ¿no? En el caso de la profe Fanicita, yo le decía, continúe nomás porque no había el cruce con otro compañero, entonces yo tenía el tiempo para poderle observar. Y de hecho es una clase que o sea, que como decía la profe Claudia, en la vida cotidiana sucede, ¿no? Porque claro, en este caso la profe Fanicita tenía las 2 horas de clase y podía trabajar incluso en las 2 horas, sino por cuestiones de observación se estaba ajustando de alguna manera a los 45 minutos. En todo caso, se pudo observar cómo los estudiantes reaccionaron, a pesar de que eran ya las 2 últimas horas de la jornada. Hubo mucha participación, los estudiantes estuvieron pendientes de las actividades, participaron y claro, eh, aquí sí coincidimos en algunas observaciones con la profe Fanny también y decíamos, como los chicos no están todavía acostumbrados al uso de la estructura cooperativa, a veces no saben cómo actuar, sí, o no saben qué hacer o cuál es el rol que deben cumplir. Entonces, eso también a veces se vuelve al inicio, digamos, una limitante al inicio para poder avanzar con las actividades en el tiempo que uno tiene previsto, porque los chicos no manejan todavía la estructura como nosotros esperaríamos. Pero eso es algo que se puede mejorar con la práctica, entonces podemos encontrar por allí una solución, ¿no? Bien, gracias, profe Fanny, por su aporte. Y tenemos también, me parece, a la profe Viviana. Buenas noches, profe Viviana. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Cuente. Bien, dígame. La idea es, profe Vivi, que nosotros podamos responder
¿qué aspectos positivos rescatamos del aprendizaje cooperativo de acuerdo a la experiencia que usted tuvo y cuáles son los retos que debe asumir? A ver, un aspecto positivo sería lo que los chicos tuvieron más protagonismo en ¿Ya? lo que es, ujú, sí, en lo que son sus conocimientos, ya que ellos participaron más activamente de la clase. Muy bien. Eso sería, ajá, eso sería uno. Otro que también aprendieron a compartir entre ellos, a comunicarse, porque no todos hablan, ¿no? Entonces, al ponerles los grupos de la manera en que se les colocó y decirles que tienen que trabajar, entonces todos dieron sus opiniones. Eso me parece dos aspectos positivos. ¿Y cuáles son los retos? En que quisiéramos que todos los grupos sean homogéneos, ¿no? Pero son, o sea, en el momento de trabajar me refiero a que todos trabajen, a que todos colaboren, pero realmente no es así, entonces el reto sería que los chicos trabajen y colaboren todos al mismo nivel. No Ya. estar poniendo como hablamos de ese día, cuadrado, cuadrado, triángulo, triángulo, sino que todos sean triángulos, todos trabajen y todos colaboren. Muy Eso me bien. parece. Muy bien. Muchas gracias, ¿Ya? profe Mariana. El profesor Franco también está todavía, aún no hacemos la observación, entonces igual, después de que hagamos la observación nos podrá comentar tal vez cuáles han sido sus experiencias, ¿no? Él está en la planificación, está previsto que trabaje con la técnica del rompecabezas de grupo y en el caso del profesor Javier, no recuerdo cuál era la estructura que usted había decidido, profesor Javier, no sé si me ayuda recordándome. Parada de 3 minutos. Ya, la parada de 3 minutos. Ya, entonces, igual después de que tengamos la oportunidad de observar la clase, se podrá hacer de igual manera este compartir, ¿no? Como ustedes pueden ver, entonces hubo muchos profes que pudieron aplicar el folio, bueno, más, la mayoría lápices al centro, un profesor lectura compartida, otra profesora folio giratorio, la profesora Augusta también, que no se ha conectado hoy, pudo aplicar la estructura mejor entre todos. Entonces, hay una variedad de estructuras que ya están puestas en práctica y que lo importante es que nosotros podamos, como yo les decía después de que les observaba la clase, identificar aquellos elementos que eh, pudieron, y el profe Santiago que utilizó la tutoría entre pares antes de darle la palabra. Adelante, profe Santiago. Sí, muchas gracias. En verdad, o sea, como decían algunos compañeros y un poquito quiero acotar a la situación, es que tal vez en una hora de clase o 45 minutos que teníamos para realizar la observación, creo que no es así a ciencia cierta posible realizar, por ejemplo, la técnica. Yo quería ver si es que podía aplicar la del folio giratorio, pero sé que me va a tomar más tiempo indicarles a los estudiantes, o sea, cómo se realiza la técnica. Entonces voy a perder momentos valiosos en la anticipación por querer realizar el trabajo ya en la construcción. Entonces creo Ya. que una de las cosas parece o que creo que se deberían mejorar es que tal vez la clase fueran de 2 horas seguidas para poder tener esa tranquilidad y ese tiempo para nosotros poder, o sea, hacerlo con más calma, la Ujú. aplicación de la estrategia. Listo. Gracias, profesor Santiago, por esa observación. Yo creo también que es importante, ¿no? Que se pueda, en este caso, recoger estas ideas que provengan de ustedes. Por mí, encantada, yo con todo gusto haría la observación de los dos periodos, porque como decía la profe Fanny, como decía también el profe Luis, la profesora Claudia, eso se requiere, ¿no? Y en la vida cotidiana sucede eso, que a veces no nos alcanza solo un periodo, pero tomamos el siguiente para continuar con las actividades. Entonces, muchas gracias por ese aporte. Bien, entonces les decía también que una vez que yo observaba la clase, les hacía que ustedes puedan reflexionar a partir de un cuestionario de preguntas y una de ellas era si pudiera modificar algo que cambiaría, ¿no? De mi clase. Y yo les decía que en función de eso se puedan plantear ustedes un objetivo de mejora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo decía en esa reflexión que yo podría cambiar el hecho de que
los estudiantes se agrupen, si de pronto no consideré, por ejemplo, el hecho de agruparlos de manera heterogénea, entonces mi objetivo de mejora para la siguiente vez que yo aplique la estructura será precisamente eso, ¿no? Generar o fomentar en los estudiantes la construcción de estos grupos heterogéneos. Por ejemplo, también salía por allí el hecho de que los estudiantes no conocían la estructura, no sabían cómo se debía trabajar, era la primera vez que estaban experimentando. Entonces decíamos, tal vez hacer algún gráfico que muestre los procesos o las fases, ¿no? En este caso de la estructura, pues cómo vamos a trabajar inicialmente, qué vamos a hacer después y cómo vamos a terminar la clase. Entonces, poder mostrar eso, por ejemplo, ¿sí? Algunos otros profes indicaban también que un objetivo de mejora era optimizar también el tiempo, darles a los estudiantes ese rol de que cumplan, por ejemplo, el rol cuando estén trabajando, qué sé yo, una estructura en la que se requiere que se revise, ¿no? Se revise, como por ejemplo en el folio giratorio, ¿ya? Cuando yo anoto mi aporte, entonces yo necesito que los otros estudiantes estén haciendo su trabajo, en este caso revisando los aportes de mis demás compañeros, ¿no? Eh, También cuando, por ejemplo, tienen que trabajar en la estructura, con la estructura lápices al centro, entonces que un estudiante se haga cargo, dirija la actividad y el resto de compañeros estén también apoyando esa organización de esa actividad. Entonces, son pequeños detalles que pueden servir para ajustar la estructura y mejorar, ¿no? Y yo les decía, esta observación no tiene la intención de decir sí, tiene 10 o tiene 0, sino más bien precisamente identificar estos detalles que, como yo les decía, la mayoría para ser la primera vez que ustedes están aplicando les ha ido muy bien. Sí, los estudiantes reaccionaron bien, se cumplieron los objetivos en un porcentaje bastante elevado, ¿sí? Y yo les sentía a ustedes también contentos y a los niños también contentos, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo importante que quería rescatar y sobre todo nuevamente felicitarles a todos ustedes porque están haciendo un buen trabajo y porque están interesados en todo lo que hemos venido llevando aquí en el curso. Por eso entonces agradecerles y bueno, habrá la oportunidad para que ya pueda observar la clase de los dos compañeros que nos faltan, que no ha sido porque ellos no han podido, sino más bien porque los tiempos no nos han dado. Entonces, el día de mañana, por ejemplo, vamos a trabajar con el profesor Javier y la próxima semana con el profesor Franco porque está justamente ahora de vacaciones. ¿Sí? Bien, entonces, con esto quería yo regresar a la actividad que habíamos hecho la semana anterior, sí, bueno, la semana 2 del curso, en la que yo les preguntaba a ustedes si pudiéramos, por ejemplo, semaforizar nuestro conocimiento sobre aprendizaje cooperativo, ¿en dónde nos ubicaríamos, no? En el color rojo que indica nada, en el color amarillo que significa poco o en el color verde que significa mucho, ¿ya? Y inicialmente en esa autoevaluación que nos hacíamos, la mayoría de ustedes colocaba en el color amarillo. Sí, entonces yo lo que quiero ahora es retomar este ejercicio del semáforo y ahora pasarles el enlace para que ustedes puedan indicar, ¿no? Si es que ustedes consideran que se mantienen allí, ¿sí? Si es que de pronto tienen han visto que hay alguna mejoría, ¿ya? Entonces les voy a pasar. Permítanme un ratito. A ver, aquí está. Con toda la sinceridad, profes, ustedes pueden... Aquí está. Ya. A ver. Listo, ahí estamos, ¿ya? Bien, entonces la idea es que ustedes puedan indicar en qué color se ubican ya luego de que hemos tenido todo este proceso de preparación en cuanto al aprendizaje cooperativo, ¿ya? De manera personal usted va a responder, ¿sí? Tengan la bondad entonces, ingresen al link que les pasé, coloquen ahí, marquen el color en el que ustedes se encuentran
en cuanto al conocimiento sobre aprendizaje cooperativo y luego revisamos asimismo los resultados. Ya, por acá están ya los resultados. Les voy a compartir, ya, permítanme un segundo. Acá están las respuestas. Ya. Ya, acá está. Bien, entonces tenemos las respuestas aquí de ustedes, profes, con respecto a cuánto conocemos del aprendizaje cooperativo. Sí, básicamente, a ver. Ok, sí. Darles. A ver. Está en el individual. Sí, no sé por qué se me pasó acá. Vuelta a ponerlo Aquí acá. está. Ya, el resumen. Aquí está. Listo. Ya. Entonces, aquí está. ¿Cuánto conozco del aprendizaje cooperativo y de las estructuras cooperativas básicas? Podemos ver que de las 8 personas que respondieron, 7 indican que mucho, ¿sí? Y hay 2 personas que aún se mantienen en poco, ¿ya? Entonces, podemos notar que hay un avance en cuanto a la autoevaluación inicial que fue antes del desarrollo de la unidad 2, ¿sí? Y en relación ahora, ¿no? Que ya hemos avanzado. Yo creo que igual siempre, como estos dos compañeros que se mantienen en poco, siempre podemos seguir aprendiendo, siempre podemos mejorar y me da gusto que la mayoría de profes han colocado en mucho, sí, la respuesta en mucho, porque eso me demuestra también que ha tenido, bueno, de alguna manera un impacto positivo en ustedes lo que hemos venido trabajando y sobre todo lo que se ha podido aplicar, ¿no? Entonces, muchas gracias por sus respuestas y bueno, vamos a seguir igual revisando, vamos a seguir aprendiendo, esa es la idea y la intención es que podamos mejorar cada vez más, ¿ya? Bien. Listo, profes. Entonces, con esto cerramos el aprendizaje cooperativo, que era la unidad número 2, para dar paso ahora sí a la unidad número 3. Para mí era, como les decía, muy importante que podamos hacer este cierre de la unidad 2, porque también vamos a ver que está conectada con la siguiente unidad. ¿Ya? Bien, no sé si entonces tienen algún comentario más con respecto al aprendizaje cooperativo, algo adicional que quisieran trabajar, si de pronto algo que no quedó muy claro y que requirieran de mi apoyo, yo con todo gusto estoy siempre dispuesta a apoyarles en todo lo que esté a mi alcance, ¿sí? Bien, no sé entonces si hay algún comentario más, algún aporte adicional, si no podemos avanzar. Bien, bueno, entonces creo que no hay ninguna observación, ningún aporte adicional, ¿no? Entonces vamos ahora sí, a avanzar con el siguiente tema. Permítame, por favor.
Ya. Vamos a avanzar con el siguiente tema que es aula invertida. Sí. Deme un ratito porque no sé, no me quiere. Se quiere. Bien. Ya. Bien, por acá estamos. Listo, profes. A ver. Bien, entonces, antes de comenzar a hablar sobre aula invertida, a mí me gustaría que ustedes me puedan comentar de pronto, yo estoy segura que tal vez ustedes ya lo han venido aplicando, ya han tenido una experiencia previa, que no es algo que surge de ahora, ¿no? Que por su desempeño incluso, por el ánimo que siempre han puesto en las diferentes actividades que hacen, tal vez el aula invertida resulte ya un tanto repetitiva para ustedes. Entonces, quisiera que nos podamos reunir, ¿sí? Ahora vamos a reunirnos en parejas, ya creo que estamos justo 10 participantes. Entonces, vamos a reunirnos en parejas y van a tener ustedes un total de 5 minutos, ¿sí? Para que puedan comentarse entre ustedes en parejas, ¿sí? ¿Cuál ha sido ya la experiencia que han tenido con el aula invertida como estrategia didáctica? ¿Ya? Si es que alguno de ustedes no ha tenido la experiencia, entonces el otro le va a contar, sí, y luego vamos a regresar a la sala y vamos a ponerlo en plenario, ¿ya? ¿Cuál ha sido mi experiencia con el aula invertida? ¿Cómo lo he aplicado? ¿Cuáles son de pronto los momentos que yo he utilizado para el trabajo con aula invertida? ¿Y qué resultados he tenido? ¿Ya? Esta es la primera actividad que vamos a hacer para adentrarnos en lo que es el aula invertida, ¿sí? Les voy a formar yo los grupos en este momento. Permítanme un segundito. A ver, ya. Entonces voy a crear yo automáticamente las salas, ¿sí? Y ustedes van a ir. Sí, recuerden que son 5 minutitos nada más para que puedan comentarse entre ustedes cuál ha sido la experiencia en cuanto al uso de la estrategia aula invertida, ¿sí? Si es que han aplicado o no, cómo lo han aplicado, cuáles han sido los momentos y tal vez qué resultados han obtenido, ¿sí? Bien, entonces abro las salas en este momento para que por favor ustedes ingresen. Ahí estamos. Me avisan si es que les aparece a ustedes las salas. Ya estamos ingresando, muy bien. Bien, ahí estamos. Listo. Me falta que se unan los demás profes para poderles... profe Blanquita, le voy a mover al otro grupo porque creo que la profe Claudia está con dos dispositivos y por eso me está saliendo una persona más, ya, para que no esté solita. Eso, ya, listo, entonces ahí estamos. 3, ya.
Listo, profes, creo que estamos ya todos de regreso. Muy bien. Bien. Entonces, la idea, como les decía, era conocer cuáles son sus experiencias en cuanto al uso del aula invertida como estrategia didáctica. Ya, entonces vamos a comenzar así mismo en orden. Voy a mirar las salas de grupos. A ver, en la sala 1 estuvo la profe Fanny y el profe Javier. Entonces, no sé si nos pueden comentar cuál ha sido su experiencia en cuanto al uso del aula invertida. Buenas Ya, noches, compañeros. Comience, Javi, usted, por favor. ya, gracias. Buenas noches, compañero. Listo, Bueno, bueno. con respecto al aula invertida, pues siempre tiene sus pros y sus contras. Bueno, hablando de la parte positiva y negativa, la parte positiva, pues, genera que los estudiantes puedan desenvolverse al momento de que cuando se viene investigando se da un tema, al siguiente día ya lo traen, o un trabajo previo y se puede en grupo o en una exposición, por ejemplo, que los estudiantes necesitan y practican, porque algunos estudiantes a veces desde los puestos tienen el temor de hablar. Entonces, sí. Y lo negativo sería de que a veces los estudiantes no tienen la responsabilidad, no hay apoyo de los padres de familia, no traen las cosas, no traen los materiales, las investigaciones que se le pide. Sí, entonces, y el factor, bueno, creo el tiempo también, la compañera trató, el factor tiempo a veces también se necesita en algunas clases, no solamente en la primera clase, porque siempre hay que organizarse dependiendo los números de estudiantes de grado, hay grados numerosos, hay grados que son pocos, sí. Eso sería de mi punto mi opinión. Le doy paso a la compañera Fanny para que de su opinión también. Bueno, con lo referente a mi experiencia, yo en el área del lenguaje, hasta ahora he hecho 4 aulas invertidas en décimo y 4 aulas invertidas en noveno. Al inicio, los estudiantes, como es algo nuevo, por lo general tienen miedo a hablar, han tenido miedo a hablar, pero a medida que se ha ido avanzando, los estudiantes ya un poquito se han desprendido del miedo. ¿Ya? Aparte de ese proceso de la aula invertida, si es larguito, y lo que le decía el compañero Javier, el aprendizaje en casa, el aprendizaje individual y al momento que hacemos el aprendizaje cooperativo o el aprendizaje grupal, lleva tiempo, dependiendo de la temática y dependiendo de la cantidad de estudiantes. Por ejemplo, yo tengo 33 estudiantes en décimo y hago grupos de 4, estoy hablando de 8 grupos. Entonces ellos empiezan a trabajar. Tengo en 3 periodos que se demoran los estudiantes en entender el contenido y en armar sus diapositivas. Y 2 periodos más que se demoran en sustentar y un periodo más en donde yo empiezo a retroalimentarles si en algo se confundieron. Y el seguimiento en casa sí es bueno, pero el tiempo también es bastante, es largo el tiempo al momento en 45 minutos, aula invertida realmente no se va a poder hacer. Tal como decía el compañero Santiago, tal vez en 2 horas, porque que los estudiantes armen una investigación en un periodo es bien difícil. Eso, magíster. Listo. Muy bien, muchas gracias, profe Fanicita, profesor Javier. Vamos a escuchar las experiencias en cuanto al uso del aula invertida del profesor Vinicio y del profesor Santiago. Le cedo la palabra a Vini, primero usted. Muchas gracias. Experiencia positiva, porque la mayoría de estudiantes se preocupan por preparar el tema que se va a trabajar en la clase, compartiendo con los compañeros. Esa es la parte positiva. La negativa de que no todos están dispuestos a cumplir con la actividad solicitada por varios factores, como por ejemplo los recursos limitados de los padres de familia que no les permite entregarles un dispositivo. Otros, si no tienen un dispositivo, peor van a tener conexión a la. Eso cuando se manda a hacer consultas. Lo ideal es entregar los materiales, el contenido para que ellos vayan
consulten, hagan el resumen, preparen el resumen y presenten a sus compañeros, en limitante el tiempo. Y desde el año anterior, por obligación de subdirección del asesor, hay que cumplir con esto. Caso contrario, marchamos, no mentira. Entonces, aula invertida lo estamos haciendo, pero necesitamos bastante tiempo y por eso las observaciones áulicas que hace nuestra subdirectora es una parte, no puede abarcar todo el proceso porque no se termina en 45 minutos. Eso es mi punto de vista. Diga por favor, Santiago. Muy gentil, Vini. Sí, como comentábamos en el momento que compartíamos las experiencias con el profe Vinicio, bueno, yo le decía, yo me he desactualizado un poco de la situación de docencia, por lo que yo ya tengo otra gestión que es obviamente más individualizada como docente, pero más individualizada, enfocada a la inclusión. Entonces, profe Vini me contaba, o sea, de cómo se aplicaba la aula invertida. Decía yo, sí he aplicado inconscientemente, obviamente, sin conocer a profundidad sobre la estrategia, pero claro, o sea, yo decía, yo cuando era docente, sí, a los chicos les mandaba una investigación previa, que la hagan en casa, y bueno, decía, al siguiente día, vengan chicos y expongan, obviamente ustedes van a ser los maestros aquí, yo voy a aprender de ustedes. Pero como bien tal vez algunos de los compañeros presentes aquí eh, van a expresar, o como han expresado también el profe Vini, a veces no puede resultar, o a veces no resulta esta estrategia porque tal vez tal, no sé, creo que no la estamos aplicando de manera correcta, no tenemos la participación, digamos, a un 100% de los estudiantes, entonces por lo tanto, creo que a mi parecer, creo que nos hemos llevado malas experiencias al realizar esta estrategia. Eso es lo que hemos conversado. Gracias, profesor Santiago. Gracias también al profesor Vinicio. Vamos ahora a escuchar la experiencia del profesor Franco y de la profesora Viviana. A ver, buenas noches. Buenas Em, noches. empiezo yo. Estábamos conversando, yo le contaba que nosotros, como dijo el profe Vini, ya hacemos, pues no, ya es parte de la planificación, entonces sí hemos cumplido. Al principio sí fue complicado porque realmente no todos los chicos hacen. Entonces uno tiene que buscar una estrategia, alguna manera para que los que no vinieron viendo en casa, pues vean en el aula, conversen entre ellos y puedan tener los mismos conocimientos para de ahí seguir con la clase. Entonces, eso sería un poco el inconveniente, ya que algunos chicos dicen que no tienen tiempo, que trabajan, otros también que no tienen todas, tienen celular, pero se lleva la mamá. Entonces, no tienen todas las posibilidades para poder ver un video o leer lo que se les mande a leer. Hay que tener esa consideración. Pero en general, yo como sí he trabajado, sí, los chicos leen, ven, los que ya no, pues en clase se les hace que compartan entre ellos y de ahí se parte. Y sí, conmigo sí tienen un poco, al principio no exponían bien, pero luego ya poco a poco fueron superando, porque ya digo, nosotros empezamos así todo el año, ya estamos a la mitad. Sí han ido superando los chicos sus barreras al hablar, al no poder expresarse bien, al reírse. Eso, eso sería en lo que es la clase invertida. Entonces ahora sí le doy paso a mi compañero. Muchas gracias, profe Viviana. Buenas noches con todos y todas. Buenas noches. Bueno, en cuanto a la aplicación del aula invertida, sí lo he realizado en varias ocasiones, ¿no? Y, y creo que en una de las que me ha dado resultado es la investigación previa, desarrollar como parte de una clase, por así decirlo. Entonces, en una clase he dedicado a, a dar a conocer los contenidos, a que ellos vayan familiarizándose con las temáticas y para que en una posterior pues se aplique este proceso del aula invertida, la exposición y la consolidación de los conocimientos a través de ellos, ¿no? Para ir generando una mayor comprensión y de la misma manera un trabajo en equipo.
Entonces, en sí, como viene el protocolo, por así decirlo, de esta aula invertida, en el que los estudiantes se tienen que llevar la investigación, la tarea a la clase, creo que hay muchos factores por los que los estudiantes no llegan con la investigación o con las lecturas previas desarrolladas de la mejor manera, ¿no? Sin embargo, si hay un grupo minoritario que sí lo realiza. Y este grupo, por ejemplo, generalmente es aquellos que tienen en casa la ayuda correspondiente por los padres de familia y una cultura más significativa en cuanto a la formación y a su vez también tienen los recursos necesarios para poder trabajar de la mejor manera. Creo que es una manera bastante interesante de trabajo porque más del contenido que se trate también fortalece las habilidades, lo que es la comunicación, la postura frente a sus propios compañeros y eso es algo muy significativo que rescatar. Eso por mi parte. Muy bien. Muchas gracias, profesor Franco, profe Viviana, por los aportes. Y vamos con el último grupo, profe Blanquita, profe Claudia y profe Luis Fernando. Adelante, señorita Blanca, por favor. Gracias. Sí, con los compañeros hemos conversado y hemos analizado que sí, esta metodología sí es amplia, puede llegar a concretarse de manera eficaz en el aula, pero sin embargo demora mucho tiempo. El tiempo en transcurrir, el tiempo de desarrollarlo, toma bastante tiempo esta metodología. Si no se la puede aplicar en una sola clase, sino en varios periodos, ¿sí? Y más que todo cuando no hay la prestación de manera inicial de los estudiantes, no han traído su trabajo, no han visto el video o no han contestado y contestar las preguntas, hay que trabajar de nuevo en la clase. Entonces, esto sería la problemática y después vuelta al momento de que recolectan información, tendrían ellos que reacomodar esa información luego para ver en qué o de qué forma ellos lo transmiten a los compañeros, es otro periodo. Y al fin y al cabo, cuando ya ellos tienen que ya concretar o presentar esa tarea, la exposición también toma bastante tiempo porque en algunos grados son numerosos. Y terminamos con la retroalimentación, prácticamente es otra clase, luego de la retroalimentación y la evaluación. Entonces es bastante, conlleva bastante periodo de que abarca esta temática, pero sí, sí, sin embargo, muy acogedora al momento de que ellos adquieran el conocimiento. Muy bien. Compañeros, adelante. Bien, bueno, realmente nuestra compañera Blanca dijo lo que habíamos conversado. Definitivamente es una metodología donde toma mucho tiempo. Y en especial siempre me voy a referir a matemáticas. Las matemáticas, por ejemplo, he tratado de hacer esto con los estudiantes. Primero, el texto es complicado, es bastante complejo para mandarles a leer a los estudiantes y luego que ellos vengan y se les pregunte. Es bastante complejo. Se les manda un video, el video prácticamente no ven todos, solo ciertos estudiantes, los más responsables, unos pocos, o habrán otras situaciones también que no les permita, pero por lo general yo diría no tienen esta cultura los estudiantes, tal vez su madurez, su edad, su madurez, tal vez lo hace que tal vez se dificulte por ese lado en la aplicación. Entonces, igual, ¿qué tengo que hacer? Nuevamente en clases proyectar el video, porque eso digo, si es en el texto, que digan, lea el texto, claro que se les puede hacer leer, pero a veces son bastante complejos, a veces se necesita un texto mucho más didáctico, tal vez para que ellos lo entiendan si son temas nuevos. Entonces, toca hacer que vean el video, hacer un análisis y hacerles que ellos vayan trabajando. Y realmente esto conlleva a mucho tiempo. Y en matemáticas en sí, procesos con ejercicios toma tiempo. Y este tipo de metodología, a pesar de que es muy buena,
es bastante compleja quererla utilizar porque en ese caso si la utilizo, luego me voy a quedar atrás de enseñarles ciertos temas que los estudiantes sí necesitan aprender. Entonces, por nuestro lado, en este caso matemáticas, sí se nos dificulta en ese sentido. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, profe Claudia. Profe Blanquita, no sé si tal vez quieran comentar algo más. Si no, bueno, El profe Luis falta. profe Luis, Sí, Profe Marcelita, Luis, por favor. muchas adelante. gracias. En realidad, como institución, nosotros adaptamos el modelo de clase invertida del Ministerio de Educación. Obviamente lo adaptamos a nuestra realidad y básicamente consiste en una secuencia de 6 pasos, dentro de los cuales está la actividad previa en casa, el aprendizaje individual que ayude a que esta actividad previa sea analizada, el aprendizaje grupal como aprendizaje colaborativo, el aprendizaje de toda la clase, lo cual connota la coevaluación, la autoevaluación, la reevaluación, el seguimiento del aprendizaje y finalmente la reflexión y la metacognición. En realidad se hace un proceso bastante largo, como ya lo había mencionado mis compañeros, el conseguirlos en un solo periodo, o incluso a veces en 2 horas, en 2 periodos de clase, porque se basa de un proceso que va a ir encaminado a la cantidad de destrezas o a cuán grande es la destreza que quiero trabajar. Entonces, como institución, como le decían ellos, la hemos aplicado desde el 2022, capacitamos de manera interna a nuestro personal para ponernos de acuerdo y hemos venido aplicando. En realidad sí es un aprendizaje significativo, pero también podemos decir de que nota mucho tiempo, los estudiantes de una u otra manera se aburren porque no es solamente Luis quien aplica, sino también va Viviana, va el resto de compañeros de las otras asignaturas que están haciendo algo similar y básicamente se convierte en monótono. Monótono, poco interesante tal vez, al inicio le pusieron muchas ganas, después como que se fueron desactivando, pero en realidad los objetivos que queríamos conseguir era la expresión de los chicos, el pararse al frente y hablar, porque eso teníamos muy poco como institución. Que los estudiantes defiendan una idea, que la expresen, que debatan entre ellos, eso era muy poco en realidad lo que teníamos a lo que tenemos actualmente. Y se consiguió esa parte del objetivo. Desde esa arista, pues es bastante bueno, pero hay destrezas que son bastante simples, que con una clase inversa se convierten en una eternidad, que no sería lo más aplicable una aula inversa, por así decirlo. Esa es nuestra reflexión. Y como decía, matemáticas es complicado. De pronto en ejercicios fáciles, pero cuando hablamos de situaciones, por ejemplo, en casos de factoreo, de aplicar una aula inversa, donde básicamente el lenguaje matemático se convierte como en chino tradicional o algo similar, entonces es bastante complejo comprender. Ese es mi aporte. Gracias. Muy bien. Muchas gracias también a ustedes por todos los aportes que han hecho. Me han permitido también tener como un escaneo de las prácticas que ustedes vienen haciendo, cómo aplican en la aula invertida, que era también algo que me interesaba conocer, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a avanzar un poquito más para ver algunas definiciones importantes, algunos elementos interesantes sobre el aula invertida y de pronto tal vez a pensar en esas fases para la aplicación del aula invertida de una manera más concreta, ¿no? Eh, como esencia misma en este caso de la estrategia, es una estrategia que toma mucho más tiempo, pero vamos a ver que nosotros podemos de pronto condensar algunas fases en momentos específicos y nos puede ayudar a utilizar la estrategia en menos tiempo, ¿no? Bien, entonces la idea es ver qué es un poco el aula invertida, qué propicia el aula invertida, algunos términos interesantes del aula invertida, eh, cómo se ve el aula invertida desde la taxonomía de Bloom, cómo debería trabajarse el aula invertida, algunas premisas fundamentales en cuanto a los roles que deben asumir los docentes y las fases para la implementación del aula invertida que van a quedar para el final. ¿Ya? Bien, entonces, para adentrarnos un poquito a lo que es el aula invertida, yo he visto conveniente que podamos partir de este video.
Sí, este video resume o recoge de manera muy clara lo que es el aula invertida y lo que implica el proceso didáctico de la estrategia como tal, ¿no? Y luego nosotros podamos reflexionar si es que es posible usar el aula invertida en su salón de clases. Ustedes ya se adelantaron a esta pregunta porque ya me contestaron que han aplicado, sí. No obstante, me gustaría que veamos el video y veamos y miremos si de pronto hay algún elemento que mencione en el video que ustedes están haciéndolo o no están haciendo en el proceso didáctico que aplica. ¿Ya? Entonces, por favor, ustedes me confirman si es que para ustedes es posible escuchar. El aula invertida es un nuevo método de enseñanza que está poniendo ¿Sí se escucha? Listo. de cabeza al aula tradicional. Todos los días, miles de profesores imparten exactamente la misma lección en clase a millones de estudiantes. Cada noche, millones de estudiantes se sientan a hacer exactamente la misma tarea, tratando de descubrir cómo resolverla. El aula invertida está poniendo esto al revés. Tradicionalmente, los estudiantes escuchan charlas y toman exámenes en clase, y leen libros de texto y trabajan en series de problemas en casa. En la enseñanza invertida, los estudiantes primero estudian el tema por sí mismos, generalmente usando lecciones en video en YouTube, y luego aplican el conocimiento resolviendo problemas y haciendo trabajo práctico en clase. Las escuelas modernas que han invertido sus aulas reportan muchos beneficios. 1. Permite que todos los estudiantes aprendan a su propio ritmo, ya que los videos se pueden volver a ver. 2. Es más eficiente, ya que los estudiantes ingresan al aula preparados para contribuir. 3. Enriquece la lección, ya que se puede dedicar más tiempo al trabajo en grupo y proyectos. 4. Hacer la tarea en clase permite a los estudiantes ayudarse entre sí, lo que beneficia tanto a los estudiantes avanzados como a los menos avanzados. El aula invertida también trae cambios para los profesores. Tradicionalmente, los maestros se involucran más con estudiantes seguros que hacen preguntas. El aula invertida permite a los profesores dirigirse a los estudiantes que realmente necesitan ayuda en lugar de solo a los que tienen confianza. Además, en lugar de instruir desde el frente, los profesores guían desde el costado. Esto les permite trabajar más de cerca con individuos o grupos pequeños. Los profesores, que no son grandes presentadores, pueden utilizar videos de terceros para explicar el concepto y centrarse en métodos de enseñanza que se adapten a su estilo, como proyectos o experimentos. Una vez que las charlas en video están disponibles en línea, los profesores no necesitan dar la misma charla una y otra vez. Nuevamente, ganan más tiempo para concentrarse en las necesidades de su clase. Muchos académicos también argumentan que el modelo de aula invertida promueve la igualdad de oportunidades de aprendizaje, ya que todos los niños reciben la misma atención cuando hacen sus tareas. Actualmente, los niños que tienen padres atentos, hermanos mayores en casa o tutores privados costosos tienen una clara ventaja sobre los que no los tienen. Haznos saber lo que piensas. Si eres profesor, dinos si este modelo sería posible en tu salón de clases. Si eres estudiante, cuéntanos si prefieres aprender en un aula invertida. Listo, profe. Bien, entonces, no sé, de lo que escuchamos en el video, tal vez algún elemento que les haya parecido interesante con respecto al aula invertida. ¿Es lo que ustedes ya han venido haciendo? ¿Coincide con la concepción que ustedes tenían de aula invertida? Me gustaría saber sus percepciones. Profes, a ver, vamos con el profesor Javier. No sé qué nos puede comentar usted, profesor Javier, si de pronto coincide lo que se menciona aquí en el video con lo que ustedes han venido trabajando, con la concepción de aula invertida que ustedes tienen. Sí, sí, sí coincide, ¿no? Porque realmente sí, como decía ahí al inicio del video, es poner de cabeza, ¿no? Pues hablamos de aula invertida, sí, todo lo contrario, entonces siempre buscamos
buscamos otra estrategia, otra manera de poder orientar el aprendizaje hacia los estudiantes. Sí, entonces eso sería mi opinión. Muy bien. Muchas gracias, profesor Javier. Bien, entonces, teniendo en cuenta estos aportes que nos da ya el video, ¿sí? El aula invertida se define por algunos autores, entre ellos, por ejemplo, Santiago, Andía y Diez, como un modelo pedagógico, ¿no? Que toma elementos del aprendizaje y los traslada a escenarios fuera del aula. De esta manera se utiliza el tiempo de clase para construir el conocimiento y desarrollar procesos ya sea de análisis, de reflexión, de interacción, tanto entre los diferentes actores, ¿no? Ya sea entre el estudiante y el docente o entre estudiantes. Entonces, básicamente el aula invertida es esta posibilidad o esta forma de trabajo que nos permite, ¿no? Que cuando se cuenta, como decían ustedes, con la corresponsabilidad por parte del estudiante, de que se traslade este proceso previo a la casa, es decir, que se diversifique el escenario de aprendizaje y ya no solamente sea dentro del aula, ¿no? Sino que también se pueda trascender a otros escenarios, a otros espacios. Ahora, también, por ejemplo, Aguilera y otros nos dicen que el aula invertida es dar la vuelta a la clase, que consiste en este caso en redirigir la atención, ¿no? Dársela al alumnado y a su aprendizaje como tal. ¿Por qué nos propone esto? Nos proponen estos autores, ¿no? Precisamente porque lo que se busca es que de manera previa nosotros ya les aproximemos a los estudiantes al tema de clase o al contenido de clase, ¿no? Y se utilice el momento durante la clase para que nosotros podamos reforzar aquellos conocimientos o aquellos elementos que no han quedado claros en la primera fase, ¿sí? Y de ahí la importancia de que en el momento antes de la clase, es decir, en el momento en el que trabajan los estudiantes en casa, pueda, pueda el docente verificar, ¿no? Aquello que el estudiante ya ha trabajado o ya ha hecho o no ha hecho de pronto, si es que le damos, no sé, tal vez un material, ¿no? Que puede ser visual, un material audiovisual o un material en texto, ¿sí? O simplemente ejercicios, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, les mandamos este material con anticipación o de manera previa y luego les pedimos a los estudiantes que ellos respondan, qué sé yo, un cuestionario o un foro, ¿sí? Y nosotros de manera anterior a la clase hemos podido revisar ese cuestionario o ese foro y hemos identificado aquellos elementos en los que los estudiantes todavía no están claros, nosotros podemos aprovechar esa experiencia que tienen ya o esa aproximación que tuvieron los estudiantes de manera previa para que en el momento en el que se desarrolle ya el encuentro presencial, nosotros podamos reforzar esos elementos, ¿sí? Y ahí es donde tiene el plus, digamos, esta estrategia como tal, ¿no? Entonces, no solamente es, por ejemplo, que los estudiantes se llevan una tarea de investigación a casa, ¿sí? Claro, es llevarse, por ejemplo, la tarea de investigación, pero también es revisar el video o revisar o leer el texto que le pedimos o hacer algún ejercicio previo, ¿no? Y de esa revisión, por ejemplo, de información que ellos hicieron, entonces tal vez responder algunas preguntas que a nosotros como docentes nos interesa que los estudiantes hayan investigado, por ejemplo, o que ellos hayan averiguado. Entonces, en función de eso, yo como profe, antes de tener ya la clase con mis estudiantes, yo reviso el formulario de respuestas que me han llenado los estudiantes e identifico, por ejemplo, qué estudiante tuvo mayores dificultades en responder una u otra pregunta. Entonces, con esa información que yo ya tengo, con ese escaneo o mapeo de las dificultades que mis estudiantes hayan tenido o los aciertos que ellos hayan tenido, yo me voy a la clase y planifico ya un proceso en el que pueda reforzar esas debilidades y potenciar aquellos elementos en los que los estudiantes ya han avanzado por sí solos, ¿no? Entonces, como nos dice aquí en el video también, el aula invertida lo que permite es que si un estudiante, por ejemplo, tiene un ritmo de aprendizaje distinto, pueda tal vez volver a ver el video las veces que él considere necesarios hasta comprender la temática, por ejemplo. Sí, eso es un punto importante del aula invertida.
O de pronto que si el estudiante, no sé, como le estamos dando la posibilidad de que acceda al mismo material de distintas maneras, puede ser que a algunos les resulte más adecuado el video que yo les que yo les compartí o a su vez el texto que les mandé para que lean, ¿no? Tal vez a algunos les guste leer más y comprenden de mejor manera, pero otros no, tal vez entienden mejor lo que yo les mandé a observar en el video como tal, ¿no? Y de esa manera yo le estoy ofreciendo también distintas posibilidades a mis estudiantes para que accedan a la información previa, ¿ya? Eso es importante considerar dentro del aula invertida. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando generalmente en clase, ¿sí? No necesariamente con la estructura o con la estrategia, perdón, aula invertida, sino independientemente de la estrategia que estemos aplicando, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando, ¿a qué dedicamos más tiempo? Hagamos este autoanálisis, ¿no? Dedicamos más tiempo a explicar el contenido, a practicar contenido estudiado, a atender las necesidades de los estudiantes, o en este caso a desarrollar un trabajo cognitivo de orden superior, como por ejemplo analizar, evaluar o crear. ¿Qué dicen ustedes? ¿A qué dedicamos más tiempo comúnmente cuando estamos trabajando con los estudiantes? A ver, ¿cuál es su opinión con respecto a esto? Yo Profe pienso que Luis. aplicamos dos. Ya, Practicar contenido con los estudiantes y explicar contenido. ya, Y muy bien. por lo general, dependiendo si tenemos estudiantes con necesidades, también le damos un tiempo. Yo aporto que las tres. Ya, muy bien. Muchas gracias. Profe Luis Fernando. Yo considero de que aplicamos de todas un poquito. Ya, Explicamos contenido, generalmente en matemática, y yo lo hago de una forma muy breve. Más tiempo me dedico a practicar. ya, muy bien. Obviamente, en ese mismo lapso, mientras estamos practicando, estamos atendiendo las necesidades de los estudiantes, pero también aplicamos la taxonomía de Bloom, de evaluar, analizar, crear, ¿sí? Porque básicamente van a analizar si lo que están haciendo es correcto, van a evaluarse continuamente y también van a crear otras soluciones diferentes a las que una pensó. Entonces, Ya. aplicamos todas de una forma paralela y a veces una más que otra dependiendo de la temática a tratarse. Ya, muy bien. Entonces aquí algo importante que nos dice el profe Luis, ¿no? Dependiendo de la temática que estamos trabajando y de pronto también dependiendo de la sesión de clase en la que estemos, ¿no? Y del avance que tengan ya los chicos en cuanto a su información o sus conocimientos previos también, porque de pronto si es una temática ya conocida por los estudiantes o si llevo, por ejemplo, en la sesión 2 o la sesión 3 de esa misma temática, tal vez dedique más tiempo ya a la práctica antes que a la explicación misma, ¿no? Entonces, es importante también considerar esos elementos cuando nosotros pensamos en qué estamos haciendo en nuestra clase con mayor énfasis, ¿no? Bien, y me alegra mucho que haya este equilibrio, ¿no? Que no solamente nos quedemos en la explicación, sino también que vayamos ya o que trascendamos hacia la práctica, que es a veces lo que a los estudiantes les ayuda mucho más a comprender la temática que están trabajando. Bien, la atención a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Independientemente de que sean niños con necesidades educativas específicas. Todos los niños tienen sus particularidades y por ende requieren también esa atención personalizada de los docentes. Y bueno, aquí yo les ponía el trabajo cognitivo de orden superior porque implica que los estudiantes puedan aplicar, ¿no? Ese conocimiento que están adquiriendo ya en una situación de la vida real o en una situación cotidiana específica, ¿no? Bien, e incluso que puedan ellos crear sus propios productos a partir de lo que han venido comprendiendo, analizando, evaluando, etc. Bien, avanzamos un poquito más. ¿Qué propicia el aula invertida? Bueno, principalmente el aula invertida cuando se aplica de manera eh, eh, en corresponsabilidad o en coaprendizaje con los estudiantes, propicia que se generen espacios de aprendizaje diversos, ¿sí? Que los estudiantes puedan desarrollar
procesos de aprendizaje autónomos, pero también que se pueda aprovechar, por ejemplo, la coevaluación o el coaprendizaje de sus estudiantes, de sus compañeros, del resto de estudiantes, ¿no? Se puede hacer, por ejemplo, la revisión de material diverso en el que se contemplen no solamente texto, por ejemplo, sino también imágenes, video, audio, ¿sí? Y haya también mayor interacción durante la clase. ¿Por qué? Porque se espera que si los estudiantes ya han revisado la información de manera previa, han respondido tal vez ese cuestionario o han hecho esa actividad previa que nosotros como profes les hemos pedido, y nosotros como docentes hemos revisado que eso se ha cumplido y hemos identificado las posibles dificultades que tienen los estudiantes, entonces en el aula yo me voy a dedicar a que los estudiantes, por ejemplo, trabajen de manera cooperativa resolviendo esas inquietudes que yo ya identifiqué. ¿Por qué? Porque yo ya voy a intencionar mi clase en función de esas dificultades que encontré y tal vez voy a aprovechar las potencialidades también que vi en algunos estudiantes incluso, ¿no? Porque habrá chicos que, por ejemplo, del material que yo les mando a leer o del tema que yo les mando a investigar, habrá estudiantes que ya tengan muy claro la temática, ¿sí? Y habrá otros que de pronto todavía están fallando. Entonces, allí está la validez o la importancia de esta estrategia, ¿no? En el que yo como profe ya puedo identificar a estos estudiantes y a su vez puedo pensar, recordando también los principios del aprendizaje cooperativo, en la formación de equipos de pronto de forma heterogénea, de tal manera que ellos, los estudiantes, puedan discutir en el aula y puedan aprovechar que algunos ya conocen más o comprendieron mejor la temática que otros, por ejemplo. ¿Sí? Esa es la idea con el aula invertida. No se aleja para nada de la visión del aprendizaje cooperativo, ¿no? Bien. También nos dice cuáles son los factores que debemos considerar para aplicar el aula invertida en nuestros salones de clase. Bueno, primero, ¿cuál es el contenido que voy a enseñar como parte de mi destreza? O sea, el contenido que viene inmerso en mi destreza con criterio, ¿no? Como decía el profe Luis, a veces las temáticas son muy complejas como para hacer o trabajarlas con aula invertida, porque los niños de pronto o los estudiantes necesitan como ese acompañamiento para poder comprender, ¿no? Pero habrá algunas otras temáticas que son más sencillas. También habrá que considerar los resultados de aprendizaje esperados que yo planteo dentro de mi planificación, el contexto educativo, ¿sí? A veces esto es una limitante, como decía también la propia Viviana, algunos estudiantes cumplen, otros no, y eso es como una constante en todas las instituciones educativas, especialmente cuando trabajamos con instituciones educativas públicas, ¿no? Los chicos o los niños los estudiantes tienen muchas limitaciones en cuanto a acceso, y a veces eso resulta una situación que puede preocupar, ¿no? No obstante, podemos pensar también en otras opciones, como por ejemplo diversificar los materiales que no necesariamente tienen que ser digitales si es que hay niños que no tienen acceso, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser también materiales o recursos físicos. Aquí también hay que considerar los recursos, como les decía, que están muy relacionados con el contexto en el que yo voy a trabajar, cómo voy a hacer el proceso de evaluación y también la edad de los aprendices, ¿no? En este caso, ustedes trabajan con estudiantes de educación básica superior, que como decía la profe Claudia, a veces por la edad misma no cumplen, ¿no? Con las tareas, con las actividades, se preocupan más por otras cosas que por las tareas de la escuela, pero aquí también hay que considerar que esto de la edad puede ser o puede resultar un factor interesante en cuanto a que nosotros podemos llegar mejor a nuestros estudiantes cuando consideramos los gustos o los intereses de ellos, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, conversaba con mis estudiantes y les decía, ¿qué les gusta o qué vieron ustedes que a sus niños les gusta, por ejemplo? Entonces, muchos de ellos decían, profe, yo noté que en la práctica preprofesional de una escuela que estaban haciendo las prácticas en Azogues, decía, mi grupo, por ejemplo, de niños les llamó mucho la atención esto del parque de los dinosaurios que está por acá en Paute, me parece. Entonces hubo un día que todos los niños llegaron a la escuela a hablar sobre eso, ¿no? Sobre los dinosaurios, por ejemplo. Entonces decíamos,
¿por qué no aprovechar esos intereses de los estudiantes para generar una clase que se relacione con eso, ¿no? Y que de pronto por allí sirva para engancharles o motivarles a los estudiantes. Bien, 4 premisas básicas que propone el aula invertida para su aplicación. Bueno, primero, trabajar con entornos que sean, o permite más bien flexibilizar los entornos, ¿no? Como les decía, es posible trabajar en el contexto del aula, pero también en el contexto de la casa, ¿sí? Entonces, ya no se cierra únicamente a que yo tengo que enseñar en las 4 paredes del aula, ¿sí? Sino también hay como trabajar ya con actividades previas en casa. También exige, obviamente, que los educadores se profesionalicen o en este caso se formen, ¿no? En cuanto al uso de la estrategia, porque es una nueva forma de concebir el aprendizaje que rompe paradigmas propios del tradicionalismo. Entonces, que exige por esa parte que nosotros podamos romper esos esquemas, ¿sí? Y podamos insertarnos en una nueva cultura. Entonces, claro, decían ustedes en la escuela Francisca Arizaga, nosotros ya desde el año 2022, me parece que decían, que ya vienen aplicando el aula invertida, ¿no? Porque es como ya, de alguna manera, decía el profe Vinicio, eh, algo obligatorio, ¿no? Pero claro, la intención es que nosotros tengamos muy presente las fases que implica el aula invertida y sobre todo la concepción de aprendizaje que tiene esta estrategia. Por otra parte, también nos decían que nosotros tenemos que intencionar el contenido que vamos a trabajar hacia la construcción de recursos que puedan aprovecharse para que los estudiantes puedan trabajar ese contenido, ¿no? Entonces, aquí hay múltiples opciones. Por ejemplo, si yo soy muy buena grabando videos o creando contenido para mis estudiantes, ¿no? Y de aquí aparece ese nuevo término que hablaban de los eduprosumidores, ¿no? Nosotros como docentes podemos crear nuestro propio contenido para que nuestros estudiantes, por ejemplo, de manera previa revisen ya el material o revisen el video sobre lo que por ejemplo, sobre la temática que voy a enseñar, ¿no? Digamos que en lengua y literatura la profe Fanicita quiere trabajar ya no sobre los poemas, sino sobre el mito, por ejemplo, ya, supongamos, estoy inventando. Entonces, tal vez si la profe Fanicita es muy buena para grabarse videos y para explicar, tal vez ella lo que podría hacer es crear un video corto en el que muestre, por ejemplo, los tipos de mito, ¿sí? Y explique en qué consiste y las características, digamos, ¿ya? Entonces los estudiantes van a tener la opción o la oportunidad de ir y observar esos tipos de mitos, ¿no? Observar ese video para reconocer los tipos de mitos y sus características y podrán repetir las veces que ellos quieran. Entonces, a partir de eso, de pronto la profe Fanny lo que puede hacer es intencionar unas preguntas para que asegurarse de que los estudiantes hayan observado el video y de pronto que respondan, ¿no? O identifiquen algunos elementos propios de la temática. Entonces, con eso, la profe Fanny ya está más segura de lo que los estudiantes han logrado hacer o lo que han logrado comprender previo a la clase para que durante la clase se centre nada más en aquellos elementos que hay que reforzar, ¿no? Y aprovechar aquellos componentes que ya se consolidaron de alguna manera o ya se comprendieron de forma previa. Y por otra parte, implica una cultura de aprendizaje en el que se requiere, obviamente, la participación activa de todos los integrantes y un proceso constante en el que los estudiantes se sientan parte de su proceso de aprendizaje y se sientan comprometidos y sobre todo empoderados del rol que ellos deben de cumplir. Claro que es un proceso que toma tiempo. Ustedes me cuentan que ya han venido aplicando desde el 2022 y que muchas veces las experiencias que han tenido no han sido las que ustedes han buscado o han esperado, ¿no? No obstante, lo importante aquí es encontrarle la forma de llegar a los estudiantes y de hacer sobre todo que el aula invertida cumpla con su función, que es poder diversificar los escenarios de aprendizaje, aprovechar que el estudiante trabaje en casa, observe los videos, lea el material, haga la investigación y luego nosotros como profes aprovechemos el momento en el que estamos ya en la presencialidad con nuestros estudiantes. ¿Sí? Bien.
Si avanzamos un poquito más, aquí también nos resalta esta lámina la idea de que existen espacios diversos para el aula invertida, ¿no? Espacios en casa, como nos dice aquí, los estudiantes revisan y se preparan para participar de las actividades, ¿no? Que hay un espacio individual como tal. Pero también en clase, en donde nosotros desarrollamos un espacio grupal, donde los estudiantes practican aplicando conceptos clave mientras reciben también la retroalimentación del docente, y es ahí donde el rol del docente cumple un papel fundamental para que los estudiantes comprendan con mayor facilidad aquello que de pronto no quedó muy claro en el material que ellos revisaron de manera individual, ¿no? Y después de la clase, que es otro de los momentos que aquí se llaman, los estudiantes evalúan su entendimiento y extienden también su aprendizaje a otros contextos, ¿no? Entonces aquí la idea es que se pueda crear, que se pueda generar ya productos propios, en este caso de lo que los estudiantes han logrado desarrollar durante todo el proceso didáctico como tal. Bien, permítanme solamente, a ver, estoy todavía con el tiempo. Bien, entonces aquí justo viene esta parte de la taxonomía de Bloom, ¿sí? Y los espacios de aprendizaje. Entonces, Benjamin Bloom propone esta taxonomía y propone 6 procesos importantes como una especie de pirámide, ¿no? Para que nosotros podamos definir los espacios de aprendizaje y los objetivos de aprendizaje que también ellos mencionan. Entonces, adecuando a los espacios de aprendizaje, nos dice por lo general, existen algunos procesos que se trabajan de manera individual y otros de manera grupal para responder a la dinámica de la estrategia, ¿no? Entonces, el hecho, por ejemplo, de recordar y comprender, por lo general se trabaja de manera individual. Y en cuanto a la parte de analizar, de crear, ¿sí? Se trabaja de manera grupal, igual que el analizar y muchas veces también el aplicar, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste cada uno de estos momentos de acuerdo a la taxonomía de Bloom? Bueno, recordar que es un sistema de clasificación de los objetivos educativos y que los objetivos se pueden dividir en 3 dominios, tanto cognitivo, afectivo y psicomotor. Nos proponen, por ejemplo, que en cuanto al recordar, implica que los estudiantes puedan recuperar aquellos hechos que ellos consideren para sí pertinentes, ¿sí? Desde la memoria a largo plazo, ¿no? Entonces es el hecho de reconocer, de recordar esos datos. En cuanto a comprender, se define como aquel proceso que permite construir nuevos significados mezclando esta información nueva con las ideas previas, que tiene mucho que ver con lo que nosotros hemos venido trabajando en el proceso didáctico normal de anticipación, construcción y consolidación, ¿no? Luego, en el cuanto a aplicar, nos dice es el hecho de que el estudiante ya pueda usar procedimientos para resolver problemas o completar tareas, como por ejemplo ejecutar algo, implementar algo nuevo, etc. En cuanto al analizar, implica el subdividir el sistema en partes significativas y relacionar las partes, ¿no? Diferenciarlas, organizarlas, atribuir. La evaluación implica llegar a conclusiones basándose en estándares o criterios para analizar si es pertinente o no. Entonces aquí lo que podemos hacer es contrastar, criticar, juzgar, ¿no? Y finalmente llegamos al último proceso que implica el crear, que hace referencia al proceso en el que nosotros reorganizamos los elementos en un nuevo patrón, estructura o propósito, y lo que nos permite es generar un nuevo producto, planificar, producir, ¿sí? Ahora, para que nosotros podamos comprender de mejor manera estos momentos, ¿sí? O estos elementos que forman parte de la pirámide de Benjamin Bloom, en cuanto a los sistemas de clasificación de los objetivos de aprendizaje y en cuanto también a los espacios de aprendizaje que nosotros podemos diseñar teniendo en cuenta el aula invertida, ¿sí? Vamos a observar este video cortito que recoge a sí mismo muy claramente en qué consiste la taxonomía de Bloom e incluso propone aquí un ejemplo de cómo nosotros podríamos trabajar con nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, asimismo, les pido por favor que ustedes puedan escuchar y luego conversamos sobre esto. La taxonomía de Bloom es una caja de herramientas que los profesores o estudiantes pueden utilizar para clasificar y organizar objetivos de aprendizaje.
Su versión más popular se basa en el dominio cognitivo y supone que el aprendizaje debe estructurarse de fácil a difícil en los siguientes 6 pasos. 1. Recordar. 2. Comprender. 3. Aplicar. 4. Analizar. 5. Evaluar. Y 6. Crear. En el primer nivel aprendemos a recordar. Solo hay memorización y recuerdo de hechos sin mucha comprensión. Por ejemplo, si aprendemos sobre los limones, queremos recordar el nombre, la forma, el color, el tamaño y que son ácidos. Una vez que memorizamos estos hechos esencialmente sin significado, pasamos al segundo nivel de aprendizaje. En el nivel 2 aprendemos a comprender. Comenzamos a decodificar información y aprendemos que un limón es amarillo cuando está maduro para comer y si le damos un mordisco es realmente muy ácido. También comprendemos que a los limones les encanta el sol y que contienen mucha vitamina C, que es un gran antioxidante natural que nos mantiene saludables. Ahora que realmente comprendemos lo que es un limón, podemos trabajar con él. En el tercer nivel, aplicamos lo que sabemos. Hemos aprendido que, si bien los limones son ácidos, también son un gran proveedor de vitamina C. Para aplicar este conocimiento de manera significativa, podríamos hervir un limón en agua caliente y añadirle un poco de miel. Luego, servirle este limón caliente a nuestra hermana enferma, quien necesita tratamiento. En el cuarto nivel, aprendemos a analizar. Esto implica examinar y descomponer la información en componentes, determinar cómo se relacionan las partes entre sí y encontrar evidencia que respalde las generalizaciones. Estudiamos la pulpa del limón, examinamos la piel y observamos los niveles de vitaminas. Concluimos que podemos comer todo lo que hay dentro, mientras que la piel tiene un sabor amargo y contiene trazas de pesticidas tóxicos. No se debe consumir. Ahora estamos listos para evaluar. Analizamos, criticamos y comparamos. Para evaluar nuestro limón como una buena fuente de vitaminas, lo comparamos con otras fuentes como las naranjas y los suplementos. Nos fijamos en las siguientes propiedades: niveles de vitaminas, asequibilidad, sabor y residuos de envases. Si evaluamos nuestros pensamientos de manera crítica y sin prejuicios, aprenderemos dónde los limones obtienen puntajes altos y dónde otros obtienen puntajes más altos. Ahora que hemos aprendido, comprendido, aplicado, analizado y evaluado, estamos listos para crear. Como ahora entendemos realmente los limones, también en comparación con cosas similares, podemos formular un plan para crear nuestra propia limonada natural. Ahora es fácil crear un bonito diseño para una tienda, un buen nombre y un buen eslogan. Natural, saludable, riquísimo. La taxonomía de Bloom fue creada por primera vez en 1946 por el psicólogo estadounidense Benjamin Bloom. La versión revisada de 2001, tal como se acaba de presentar, sirve como columna vertebral de muchas filosofías de enseñanza, en particular aquellas que apuntan a la enseñanza de habilidades específicas. Cada nivel suele venir con un objetivo de aprendizaje claro que se puede probar. Los críticos de la taxonomía a menudo cuestionan la existencia de un vínculo secuencial y jerárquico entre cada nivel. ¿Cuáles son tus pensamientos? Compártelos en los comentarios a continuación. Listo, profes. Perdonen que les corte ahí, pero es hasta ahí la parte en la que a mí me interesaba que ustedes puedan escuchar. Entonces, no sé qué tal les pareció este video, qué tan gráfico lo vieron. No sé si es que les ayudó a comprender de mejor manera cada uno de los niveles de la taxonomía de Bloom. Profes, ¿qué opinan ustedes? No sé si es que les ayudó. Es que regresamos un poquito más hacia acá, sí, podemos ver, ¿no? Como nos explicaba en el video, sí, el recordar, por ejemplo, como nos explicaba el recordar ya ejemplificando con el limón. Profes, a ver, voy a ir nombrando. Profe Fanicita, ¿recuerdan cómo, y valga, ¿no? el ejercicio para decirles, ¿recuerdan cómo nos explicaban el proceso de recordar, por ejemplo, ejemplificando ya con limón?
Si me permite. Sí, claro que sí. Profe Vinicio. La primera parte que es recordar, con el ejemplo del limón dice que debemos recordar la forma, el Ya, color, muy bien. eh, el tamaño, y luego de recordar todo esto podemos irnos al siguiente paso, que es comprender. Muy bien. En en comprender podemos realizar comparaciones, porque es amarillo, o cuando está amarillo, o cuando está verde. Ujú. Una vez comprendida esta parte, nos vamos a la tercera parte, que es aplicar, en donde nos damos cuenta de que es un buen proveedor de vitaminas y puede servir para curar una gripe. Exacto. En la parte de analizar, ahí sí no sé cómo aplicar esto de analizar. Ya, ahí en el analizar nos decía, es como separar el todo en sus partes, ¿no? Por ejemplo, voy a analizar cada una de las partes del limón. Por ejemplo, la pulpa, sí, que tiene dentro también semillas, que de pronto las semillas puedo extraerlas, ¿no? Y no le utilizo, pero sí, cuando yo le exprimo la pulpa sale el limón como tal, y que tal vez esa parte sí es buena, pero la cáscara como tal vez tiene algunos residuos de pesticidas, nos decía en el video, ¿no? Y que tal vez eso es más amargo y no se pueda utilizar. Entonces es como Correcto. separar al todo en sus partes. Muy bien. La Ujú. quinta, que es evaluar las preferencia de que, por ejemplo, si di una limonada a una persona que tenía sed, le hizo efecto, le pasó la sed, ¿cierto? Y la última parte, que es crear la sexta, entonces, con todos los pasos anteriores puedo empezar un emprendimiento, por ejemplo, haciendo bebidas y ofrecer en el mercado. Ujú. Y ahí tenemos algunas bebidas y ya circulan en el mercado. Me imagino que aplicaron todo este proceso hasta llegar a elaborar la última del modo. Eso sería el análisis que se puede hacer de esta taxonomía de Bloom. Muy bien, muchas Y gracias. así es que necesitamos las personas, no solo los estudiantes, para comprender un determinado tema, producto que vamos a utilizar. Exactamente. Muchas gracias, profe Vinicio, por ayudarnos a hacer una especie de resumen de todo lo que vimos en el video y sobre todo a comprender, ¿no? Cada uno de los momentos que implica la taxonomía de Bloom, porque precisamente de acuerdo a lo que se revisaba, ¿no? En el texto de 10 y Andía, de Santiago 10 y Andía, sí, se dice la taxonomía de Bloom y el aprovechamiento del tiempo en clase, lo que busca es precisamente que, por ejemplo, estos procesos, ¿no? De recordar y de comprender, el estudiante pueda hacerlo en casa, ¿sí? Y que, por ejemplo, el tiempo de clase se utilice más para la aplicación, para el análisis, para la evaluación y la creación. ¿Ya? Esa es lo que se busca, ¿no? Es como convertirle ya no un triángulo, sino darle la vuelta incluso y convertirle como una especie de, no sé si es rombo o romboide, ahí los profes de mate me pueden ayudar a recordar el nombre de la figura, ¿sí? Pero la idea es como invertir esta pirámide, ¿sí? Y aprovechar estos primeros procesos, especialmente el de recordar y comprender, para que el estudiante pueda, ¿sí? Revisar el material y a partir de esa revisión del material ya venga adelantándose, digamos, con estos procesos. Y entonces en el aula de clase nosotros apliquemos, analizamos, evaluemos y lleguemos a este proceso último que es la creación, ¿no? Que a veces la creación toma más tiempo, como nos decía la profe Fanny, a veces los estudiantes necesitan mucho más tiempo para crear algo, ¿sí? Entonces, allí es donde nosotros podemos flexibilizar tal vez estos tiempos y pensar qué es lo que yo voy a lograr o lo que yo espero lograr dentro del aula de clase y lo que yo puedo hacer
después, ¿no? Tal vez en un tiempo después de la clase, en una siguiente sesión. ¿Ya? Esa es la intención, profes, de revisar en este caso la taxonomía de Bloom, porque creo yo que de acuerdo a lo que hemos venido trabajando ya con otros grupos también, nos ha ayudado sobre todo a organizar nuestras clases y nuestras actividades pensando en qué proceso hacia qué proceso me estoy direccionando. ¿Sí? Entonces, en función de ello, yo elegiré también el recurso adecuado que permita trabajar cada uno de estos procesos. ¿Sí? Eso era lo que yo quería trabajar con ustedes el día de hoy hasta este punto. El día de mañana avanzaremos con las otras temáticas que tienen que ver ya con las fases de aplicación, sobre todo del aula invertida. Y mañana trabajaremos también, profes, con unos casos. Sí, yo les he seleccionado algunos casos de aula invertida que algunos profesores ya han aplicado en el contexto de aula para que nosotros podamos identificar de pronto qué tipo de recursos se han utilizado, qué actividades se han hecho, cuánto tiempo han requerido. Sí, y esa es la intención, ¿no? Entonces, ahora inicialmente era hacer este recorrido por el aula invertida como manera introductoria, conocer de pronto la definición, los diferentes elementos que tiene, las características, por qué es beneficioso el uso de aula invertida y sobre todo los procesos que implica de acuerdo a la taxonomía de Bloom, para que mañana podamos en cambio avanzar ya con esta idea clara en cuáles son los momentos que nosotros debemos considerar cuando queremos aplicar el aula invertida en nuestras clases. Ya, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta que ustedes quisieran hacer, profes. Estoy ahora a su disposición. O si no, pues quedaríamos por ahora hasta aquí y mañana avanzaríamos en el resto de la revisión de las presentaciones y como les digo, también está diseñado o planificado para que mañana podamos avanzar con el análisis de casos de aplicación de la aula invertida. Profe Luis Fernando, adelante. Marcelita, en la plataforma estaba para el día de hoy subir una actividad síncrona 1. Sí, ¿Qué va? ya. El día de hoy podemos subir una captura de pantalla de lo que hemos estado participando, porque ha sido básicamente la participación de ustedes aquí. Sí, solamente lo que hicimos fue el conversatorio en parejas, pero no se creó un producto. Entonces, les voy a enviar, yo había tomado capturas de pantalla de cuando estábamos participando, les voy a enviar yo para que ustedes suban. ¿Les parecen? O si ustedes quieren ahora tomar una captura de pantalla de este momento, si pueden encender su cámara, les agradecería mucho. Tomamos una captura de pantalla, yo mando al grupo y ustedes suben eso. ¿Sí? ¿Les parece? Profes, Una consulta, profe dígame, Marcel. dígame. Yo utilizo la computadora de la institución y no tiene cámara. Ya, no hay problema. No se preocupe. Ya, muy amable, gracias. Listo. Solo, profe Fanicita, si le puede cambiar su nombre. Ay, sí, ya va a ver. Sí, intenté cambiarle y no pude. Ya va a ver cómo Ya, hago. déjeme ver si es que yo le puedo aquí renombrar. A ver. Cambiar nombre. Aquí creo que está. A ver. Ya, creo que ahí está, profe Fanicita. Sí, muy amable, gracias. Ya, listo. Entonces, el resto, si es que pueden encender su cámara, vamos a sonreír para decir que estamos contentos. Ya, y les tomo la captura. Ya, listo. A ver, profe Vinicio, no apareció usted. De nuevo, encienda su cámara. Está de noche, yo no aparezco en las noches. Ya, listo. Ya, bien, entonces ya les envío yo en un segundito las capturas de pantalla para que ustedes suban. ¿De acuerdo? Listo. Bien, Gracias. entonces, listo, profes. Entonces, con esto nos veríamos el día de mañana, ¿sí? Para avanzar con la revisión de la estrategia y asimismo continuar con la planificación para poder organizarnos en cuanto a las observaciones de clase ya para las siguientes semanas, ¿sí? Que descansen, que tengan una buena noche y muchas gracias por la participación.
Que estén muy bien. Gracias a todos y todas. Gracias, buenas noches. Una A buena noche, ustedes, una buena gracias. noche, gracias. Gracias. A usted. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Profe Blanquita, creo que sí. Sí salió. Igual está su nombre, no se preocupe. Ya, gracias. Ya, Hasta está muy mañana. bien. Hasta mañana.